Sea testigo de la leyenda, el poder, la pasión y el legado. Esta es la historia de Cleopatra, la última faraona. Nuestra historia comienza en la bulliciosa ciudad de Alejandría, Egipto, un lugar que sería testigo del ascenso de una notable reina y la continuación de una ilustre dinastía. Era el año 69 a.C., una época en la que Egipto se encontraba en una encrucijada de la historia. Era la hija del rey Ptolomeo XII, más conocido como Auletes, y la reina Cleopatra Trifena, una familia conocida por sus enredadas redes de poder, amor y rivalidad. Durante la dinastía no era raro que los hermanos se casaran para mantener el linaje real, una práctica que a menudo conducía a dinámicas familiares complicadas y rivalidades. Los padres de Cleopatra, el rey Ptolomeo XII y la reina Cleopatra V Trifena, gobernaron Egipto durante un período tumultuoso marcado por desafíos económicos y agitación política. Como hija de esta pareja real, el destino de Cleopatra estaba intrincadamente ligado al futuro de Egipto. Su crianza y educación la convertirían en una líder formidable en medio de las bulliciosas calles de Alejandría. La educación de Cleopatra comenzó a florecer, sentando las bases para su extraordinario intelecto, y su futuro como Cleopatra, reina desde temprana edad, mostró un agudo intelecto y una curiosidad insaciable. Era una estudiante voraz y ansiosa por explorar el vasto mundo de conocimiento que su ciudad tenía para ofrecer. Participó en animados debates con renombrados eruditos de la época, que abarcaban materias que iban desde matemáticas hasta la filosofía, desde la retórica hasta la política. La educación de Cleopatra no fue un asunto común. Se sumergió en la sabiduría del pasado estudiando textos escritos por grandes pensadores, tanto egipcios como griegos. Sus habilidades lingüísticas eran notables. Dominaba no solo el griego, el idioma de su corte real, sino también el egipcio, lo que le permitió conectar profundamente con sus súbditos cuando llegó a la adolescencia. Cleopatra no era simplemente una miembro de la realeza, era una erudita por derecho propio, preparada para dejar su huella en la historia. A pesar de su opulencia externa, se vio empañada por conflictos internos y rivalidades familiares que daría forma a los primeros años de Cleopatra. Los padres de Cleopatra, el rey Ptolomeo XII y la reina Cleopatra I, compartían una compleja e intrincada relación. No solo eran monarcas de Egipto, sino también hermanos, una práctica no infrecuente para preservar el linaje real. Esta dinámica familiar inusual creó una tensión dentro de los muros del palacio, donde las demandas de gobierno y los lazos familiares a menudo chocaban cuando Cleopatra era una joven princesa. Un testigo silencioso de la intrincada red de emociones que atravesaba a su familia, un entorno que más tarde daría forma a su comprensión del poder y las relaciones dentro de los ornamentados muros del Palacio Real. La línea entre el amor familiar y el poder político se volvió cada vez más borrosa, preparando el escenario para los años tumultuosos que se avecinaban. El viaje de Cleopatra no era simplemente personal, sino una saga de vínculos familiares, intriga política y la inquebrantable búsqueda de su destino como reina tras el fallecimiento de su padre, el rey Ptolomeo XII. Cleopatra y su hermano menor, Ptolomeo XIII, fueron empujados a asumir el doble papel de cogobernantes de Egipto. Los jóvenes hermanos Cleopatra y Ptolomeo XIII se embarcaron en un viaje para gobernar Egipto, una tierra rica en historia y complejidad. Como cogobernantes estaban al mando de una civilización antigua. Sin embargo, el ideal de la cogobernancia armoniosa comenzó a desmoronarse a medida que surgieron diferencias. La inteligencia de Cleopatra y su visión chocaron con el asesor que rodeaba a Ptolomeo. La ambición y la asertividad de Cleopatra se encontraron con la resistencia de aquellos que buscaban socavar su influencia y consolidar el poder alrededor de su hermano menor a medida que aumentaban las tensiones. Cleopatra se encontró a sí misma en una encrucijada. Su destino se entrelazó con el destino de Egipto, un reino que necesitaba un liderazgo fuerte y unificado, el cogobierno de Cleopatra. Ptolomeo XIII, marcado por la colaboración y el conflicto, fue un capítulo en la vida de la joven reina que pondría a prueba su metal y su resistencia en un repentino giro del destino. Cleopatra se encontró exiliada de Egipto, una tierra que había cogobernado como reina.
Las intrigas políticas la habían obligado a exiliarse, pero su espíritu indomable ardía más que nunca mientras navegaba lejos de las costas de Egipto dejando atrás al rey que amaba. El corazón de Cleopatra estaba cargado con la determinación de regresar y reclamar el lugar que le correspondía en el trono. Cleopatra planeó su regreso al poder, formó alianzas, construyó redes de apoyo y trazó su camino de regreso a Egipto. Su determinación de regresar y gobernar Egipto, una vez más, se convertiría en una prueba de su resistencia y tenacidad en un movimiento atrevido y fatídico que ella se embarcó en un viaje de regreso a Alejandría, el corazón de Egipto. Su regreso estuvo envuelto en secreto ya que conocía la intriga política y el peligro que le esperaba. Cleopatra, la reina en el exilio, literalmente se ocultó entre los hilos de una alfombra, una estrategia audaz para llegar al corazón de Egipto. Fue dentro de los muros de Alejandría donde el destino de Cleopatra se cruzó con el de Julio César, un general romano cuyo nombre resonó en todo el mundo antiguo, emergiendo de los confines de su capullo de alfombra. La presencia de Cleopatra fue una revelación. Su inteligencia, su carisma y su determinación inquebrantable cautivaron a Julio César. Juntos, imaginaron un futuro en el que Egipto recuperaría su gloria y la alfombra que ocultaba a Cleopatra se convertiría en un símbolo icónico de su encuentro. Su alianza floreció hasta convertirse en una conexión profunda que trascendía la política y la estrategia. El amor y la ambición los unieron en medio de su historia. Cleopatra y César siguieron siendo políticos astutos que navegaban cuidadosamente por las complejidades de sus respectivos mundos. Su amor fue puesto a prueba por las exigencias de sus posiciones, mientras luchaban con las consecuencias de sus acciones en sus naciones, y juntos enfrentaron amenazas externas y adversarios políticos. Unidos por su compromiso entre sí y su visión de un Egipto poderoso en el corazón de Alejandría, el amor y la política se entrelazaron creando un complejo tapiz de emociones y ambiciones que dejarían una marca indeleble en la historia en el corazón de Roma. El destino de un imperio pendía de un hilo. Julio César, el poderoso general romano y aliado de Cleopatra, se enfrentaba a un día que cambiaría la historia en Alejandría. Cleopatra sintió los temblores del malestar político en Roma. Sabía que las mareas del destino estaban cambiando dentro de los sagrados salones del Senado. Julio César se dirigió a sus pares sin darse cuenta de la conspiración cervecera que amenazaría su vida, una tragedia que resonó en toda Roma y más allá. Un momento en que el poderoso César cayó en Alejandría. Cleopatra recibió la noticia del asesinato de César, un momento que alteraría el curso de su vida y el destino de Egipto. Roma se vio envuelta en el caos y las consecuencias de la muerte de César enviaron ondas de choque en toda la República Romana. Para Cleopatra, la muerte de César marcó un punto de inflexión que enfrentó un mundo donde las alianzas habían cambiado. En medio del vibrante tapiz de Alejandría surgió un nuevo personaje, un hombre de carisma y destreza militar, Marco Antonio. Noticias de la llegada de Marco Antonio a Alejandría repercutió en la corte, agitando la intriga y la curiosidad dentro de los muros de su palacio. Cleopatra se preparó para encontrarse con el general romano, un hombre cuya reputación como guerrero y líder formidable era ampliamente conocida. Marco Antonio, una figura imponente con un aura mágica, entró. Su encuentro fue una convergencia de dos poderosas personalidades, cada una atraída el uno hacia el otro por una fuerza que ninguno podía ignorar en el corazón de Alejandría. La alianza de Cleopatra y Marco Antonio marcó un punto de inflexión, un momento en el que las arenas del destino se movieron una vez más dentro de los suntuosos salones de su palacio. La relación de Cleopatra y Marco Antonio se profundizó a medida que el amor y el poder se entremezclaban. Su conexión se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Su amor trascendía los límites de la política y la ambición en medio de las complejidades de su vida. La historia fue testigo de un choque de imperios. La fatídica batalla de Accio en el 31 a.C. fue la culminación de una rivalidad de una década entre el hijo adoptivo de Julio César Octaviano y el general favorito de César, Marco Antonio. La batalla fue una sinfonía de caos, un choque de legados. Las ambiciones y la determinación de gobernar mientras la batalla se libraba en Cleopatra y las fuerzas de Marco Antonio se enfrentaban a un momento crítico que moldearía el destino de un imperio ante adversidades abrumadoras. El mundo de Cleopatra y Marco Antonio había cambiado para siempre.
El poder de Octaviano surgía y la lucha por el dominio había comenzado. Los muros del palacio fueron testigos de los incansables esfuerzos de Cleopatra y Marco Antonio mientras conspiraban para resistir el ascenso de Octaviano. Su búsqueda de aliados los llevó a los rincones más lejanos del mundo conocido, donde buscaron apoyo para contrarrestar el creciente poder de cada decisión de Octaviano. Cada alianza tuvo consecuencias profundas, una lucha implacable que puso a prueba su determinación y su amor en el crisol del poder y la ambición. La lucha de Cleopatra y Marco Antonio contra Octaviano determinaría el destino de un imperio y el legado de una reina en los silenciosos confines de su cámara. Cleopatra luchó con el peso de sus decisiones, una reina que había probado tanto el triunfo como la desesperación. Su mundo había sido alterado irrevocablemente y, mientras los muros se cerraban, Cleopatra enfrentó una decisión que definiría su legado con resolución y con el corazón apesadumbrado. Cleopatra tomó su decisión final, la elección de dejarse morder por una cobra venenosa. El viaje de Cleopatra terminó, pero su leyenda viviría en una reina que desafió el destino y abrazó su propio destino con su fallecimiento. Ese día, Alejandría lloró porque una reina había partido, un capítulo había terminado y un legado se encontraba en su encrucijada. El pueblo egipcio, que había visto a Cleopatra como su protectora y soberana, se enfrentó a la pérdida de su amada reina. Los últimos vestigios de la dinastía se desvanecieron y la autonomía de Egipto se desvaneció, convirtiéndose en una provincia de Roma. El espíritu de Cleopatra fue un testimonio del poder duradero de una reina que desafió las convenciones a través de los siglos. La imagen de Cleopatra ha trascendido el tiempo, evolucionando y cautivando la imaginación de generaciones. La historia de Cleopatra sigue viva en los corazones de aquellos que están cautivados por su legado de poder intelectual y encanto enigmático. En el tapiz de la historia, Cleopatra sigue siendo un hilo luminoso, una poderosa reina enigmática cuyo legado continúa brillando intensamente. Espero que hayas disfrutado de este breve video sobre Cleopatra, la última faraona. Dale me gusta y suscríbete a mi canal para ver más videos históricos si te gustó. Si deseas cubrir algún tema, déjamelo en los comentarios. Nuevamente gracias por mirar y suscríbete. Hasta la próxima.